Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Mi nombre es Iván Carrillo y me da mucho gusto contar con su compañía en este nuevo año. A lo largo del 2025, cada semana convocaremos aquí a las voces expertas de Latinoamérica que nos advierten sobre el mayor desafío de nuestros tiempos, la alteración del clima. Comprender dicho fenómeno demanda poner atención a lo que ocurre en nuestro entorno y para ello hemos preparado un episodio especial sobre meteorología, la disciplina que nos ayuda en esa misión día con día. Podríamos pensar que el único contacto con dicha ciencia es a través de la sección del estado del tiempo en los noticiarios. Sin embargo, lo cierto es que todos tenemos algo de meteorólogos, por ejemplo, cuando decidimos salir o no con el paraguas o cuando revisamos en el celular a qué temperatura está el lugar en el que habitamos. Hoy, las doctoras Maides Bárcenas y Laura Carrillo nos explicarán cómo trabaja la meteorología, cuáles son sus principales herramientas y qué información nos ofrece. Pero antes de ir con ellas, les invito a un breve recorrido global por los hechos climáticos que darán de qué hablar este año. En los portales web de turismo y naturaleza, cada vez es más común encontrar a la Gran Barrera de Coral dentro de la lista de maravillas que debes conocer antes de que desaparezcan. La triple amenaza de la contaminación, la sobrepesca y el cambio climático han puesto en riesgo inminente al gigantesco organismo. Hogar de 9.000 especies marinas que este 2024 vivió el peor verano del que se tenga registro. Así lo dio a conocer un estudio publicado en la revista Nature, donde investigadores concluyeron que las temperaturas del océano en Australia fueron las más altas de los últimos 400 años. Tales condiciones impiden que el arrecife lleve a cabo sus procesos vitales y son equivalentes a los que sufren los bosques en tierra firme cuando hay incendios forestales. Por eso no es raro que en tan solo 3 décadas, más de la mitad de las formaciones de Gran Barrera de Coral hayan desaparecido y que el resto vaya rumbo a la extinción. El desastre que causaron Helen y Milton en el sureste de Estados Unidos a finales de septiembre y principios de octubre ha sido aprovechado por grupos de los ámbitos económico, político y religioso para organizar campañas de desinformación. Según el New York Times, congresistas, candidatos a cargos públicos y líderes de iglesias difundieron en redes sociales como X y YouTube la mentira de que ambos huracanes fueron creados y que hubo manipulación de sus trayectorias. Los autores de estos engaños los asociaron con falsas conspiraciones sobre la explotación de litio en Carolina del Norte y el perjuicio a la población de estados con preferencia por el Partido Republicano para que supuestamente disminuyera su participación en las elecciones de noviembre. Científicos han salido a aclarar que no existe tecnología capaz de desarrollar huracanes ni de guiar o modificar su trayectoria. Uno de los cultivos clave para la seguridad alimentaria alrededor del planeta es el arroz. En América Latina y el Caribe, por ejemplo, este cereal representa hasta el 75% de la ingesta calórica diaria de las personas, y 70 millones de habitantes no pueden sustituirlo por otro al mismo bajo costo. Sin embargo, producir arroz conlleva un gran impacto ambiental, ya que ningún otro cultivo consume tanta agua ni emite tanto metano, un gas cuyo efecto invernadero supera 80 veces al del dióxido de carbono. Y cuando se hace mediante inundación permanente de las parcelas, libera óxido nitroso, otro gas que calienta la atmósfera 300 veces más que el CO2. Afortunadamente, miembros de la Federación Nacional de Arroceros de Colombia y científicos del Centro Internacional de Agricultura Tropical encontraron que es posible producir arroz con hasta 50% menos agua, libre de metano y con hasta 70% menos óxido nitroso. Este logro consiste en la adaptación del sistema de riego alternado, AWD, por sus siglas en inglés, y fue publicado en la revista Agriculture Ecosystems and Environment. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático define a este fenómeno como una modificación del clima atribuida directa o indirectamente a la actividad humana,
que cambia la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima. Y desde el punto de vista meteorológico, el cambio climático es una alteración de condiciones predominantes. La meteorología es esencialmente parte de la física, pero se alimenta de otras ciencias como la geografía y la matemática. Se trata además de una disciplina madre, pues de ella se desprenden distintas ramas del conocimiento. Entre una de las tantas, pues es la climatología. Justamente en el análisis de las variables meteorológicas a diario o incluso en el pronóstico diario o a corto plazo que se hace desde la meteorología para saber cómo van a estar esas condiciones del tiempo o cómo se han estado presentando en los días recientes, no se distinguen a veces algunos cambios drásticos que sí se salen a reducir o que sí se analizan cuando se estudia un periodo más largo. Que, por ejemplo, hay evidencia de que se ha incrementado la temperatura. Ese análisis lo vemos en el transcurso de días consecutivos, después que tengamos un mes de análisis, por ejemplo. Vemos entonces cómo estuvo esa temperatura mensual en ese lugar y si fue superado el valor promedio mensual con respecto a ese mismo mes en años anteriores. O analizaríamos eso por periodos de años consecutivos. En 30 años, esa temperatura promedio anual entonces ha superado el valor de los 30 años anteriores o sucesivamente en ese consenso de años más largos. En una época como la nuestra en la que los efectos del cambio climático se sienten a diario, la meteorología es un pilar fundamental. Obviamente, en el día a día, en lo que hablamos de las condiciones del tiempo, vamos notando cómo esa influencia del clima, esos cambios que se están presentando en el clima, sí están evidentes en las condiciones del tiempo a diario, porque han cambiado esas condiciones que se presentan a diario en cuanto a la temperatura, en cuanto al régimen o el comportamiento de las precipitaciones en un mismo lugar. Eso sin contar que ha estado dándose esos mismos cambios, esas mismas variaciones en diferentes partes del planeta. De esta manera, la meteorología nos ayuda a diferenciar entre hechos como la variación natural del clima y el cambio climático antropogénico. Hay sistemas o fenómenos de variabilidad climática natural. Quiere decir que normalmente, cíclicamente, cada ciertos periodos de tiempo se presentan y modulan un poco, cambian un poco las condiciones normales de una época del año. Esos no están influenciados por el cambio climático. Esos normalmente se dan, pero el cambio climático evidentemente está dando señales muy concisas en este año, principalmente en lo que va de este año, lo que ha sido primavera y verano, está dando señales muy concisas de que hay que prestarle atención. Veamos ahora cómo es que se lleva a cabo ese monitoreo en las estaciones que menciona Maides Bárcenas. Hay registros de valores de temperatura de mucho más de 100 años en casi todas las partes del planeta. Y gracias a la conciencia que hay meteorológica entre los gobiernos, esos datos son de intercambio mundial. De cualquier parte del mundo podemos checar la temperatura de otros países, de otros lugares, de todas las partes donde hay estaciones. Hace 100 años había muchas menos estaciones meteorológicas de lo que tenemos hoy día. Y hay diferentes plataformas en las que libremente se pueden incluso consultar esos datos. La medición es sencillamente un termómetro que puede ser convencional o digital, que puede ser de mercurio, como muy parecido al termómetro con el que nos medimos la temperatura corporal, y un termómetro pues digital o analógico que también está registrando esa temperatura del ambiente, ¿no? La temperatura del aire. Muchas veces las personas tienen termómetros en sus casas o en los coches y difieren un poco de la temperatura que realmente damos como temperatura ambiente de un lugar. Y es porque ese termómetro tiene que estar ubicado en ciertas condiciones para que nos esté mostrando la temperatura del ambiente. A estas alturas, por ejemplo, es innegable que julio de 2023 ha sido el mes más caluroso jamás registrado. El IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático, muestra año con año las evidencias que hay
los deterioros en los ecosistemas, en los diferentes elementos del sistema climático y muestra además las acciones que se deben llevar a cabo y en qué plazo se deben llevar a cabo para el reducir o mitigar un poco estos efectos del calentamiento que hasta hoy se ha venido provocando. El IPCC lo define como que es un cambio real e inequívoco. ¿Cuál es la reacción inmediata de los meteorólogos ante esa evidencia tan contundente? Maides Bárcenas nos comparte lo que ha representado para ella. Hace unos años, vamos a decir que unos 5 o 10 años atrás, todavía la misma comunidad científica tenía un gran desacuerdo con el tema. A pesar de que ahí estaban los datos, a pesar de que sí se muestra la evidencia y además las consecuencias, porque ya ese calentamiento está influyendo en ecosistemas, en todo lo que ya pues conocemos y comúnmente se divulga. A pesar de eso, la comunidad científica seguía un poco dividida. Creo que el panorama comenzará a cambiar un poco. ¿Dónde hay que influir? Hay que influir en los tomadores de decisiones y en los gobiernos. Se vive algo muy interesante entre la tensión del momento de ver que hay un nuevo récord de temperatura, darte cuenta de que no es un error en el registro, no es un error del instrumento, que es un dato real y que además te quedes en la impotencia a veces de no hacer más porque se hagan las cosas como si se deben hacer, ¿no? Yo siempre digo, si sabemos lo que hay que hacer, porque está escrito, está comprobado y demás, ¿por qué no lo hacemos? De no ser por los océanos, el calentamiento de 1.2 grados Celsius que ya ha sufrido la Tierra respecto a la época preindustrial sería aún más grave. Algo que caracterizó el 2024 fue la salida del fenómeno El Niño y la llegada de su contraparte, la Niña. Para entenderlos, primero debemos sumergirnos en el comportamiento de los océanos, esas masas de agua que son mucho más que albercas gigantes. Si tal dinámica no existiera, nuestra Tierra sería un planeta inhabitable. Con esta circulación ayuda a que tengamos una diferencia entre los polos y el ecuador de unos 30 grados centígrados aproximadamente. Si no tuviéramos esa circulación, lo que tendríamos sería una diferencia de 110 grados centígrados de temperatura entre los polos y el ecuador, o sea, y tendríamos condiciones demasiado desfavorables en la zona de tanto de los polos como en la zona de los trópicos. Entonces esta distribución, esa dinámica es una dinámica que funciona como a muchas escalas, ¿no? Lo podemos ver como ese gran océano, pero también lo vemos cuando nos acercamos a nosotros a la playa, ¿no? Pues vemos que también hay oleaje, hay mareas, hay diferentes tipos de corrientes en ese sentido, ¿no? Sin embargo, los océanos no trabajan solos, lo hacen en concordancia con la atmósfera. Y una prueba de ese engranaje es precisamente lo que se conoce como el Niño, oscilación del sur. Sí, mira, el fenómeno del Niño, uno de los oceanógrafos que lo empezó a investigar, George Finlander, y él decía que es un fenómeno en donde se orquestan perfectamente la atmósfera y el océano, ¿no? Si van a generar una perfecta sintonía, es el fenómeno del Niño. Entonces, el fenómeno del Niño es una interacción entre el océano y la atmósfera. La oscilación del sur es el componente atmosférico de este evento periódico y sucede cuando hay un intercambio de presión entre dos regiones del Pacífico Sur. Mientras tanto, el Niño y la Niña son las versiones opuestas del componente oceánico. Fíjate que curiosamente el nombre del Niño es precisamente porque este fenómeno lo observaban en las costas de Perú y ocurría aproximadamente en épocas de Navidad, donde se espera que las aguas sean frías por surgencias que ocurren ahí, pero en ciertas épocas, en ciertos años, ese fenómeno no se observaba y lo que se observaba era un agua cálida en su lugar. El primer reporte histórico de El Niño data del año 1578, siglos antes de que nuestra especie comenzara a quemar de modo masivo
combustibles fósiles y fue monitoreado científicamente por primera vez en 1997. Y este fenómeno de agua cálida pues está muy asociado con esta alberca de alguna manera cálida que empieza a viajar desde el otro lado del Pacífico, que está acumulado y tiene mucha relación con los vientos alisios. Entonces, cuando se debilitan los vientos alisios, toda esta masa cálida se empieza a desplazar hacia el otro lado del Pacífico, hacia las costas de América, y entonces empieza a desplazar esa agua fría, ¿no? Y ahora tienes agua cálida, y esta empieza a viajar también hacia la costa norte de América. A su paso, el Niño suele provocar mortandades de organismos marinos, lo cual termina impactando en las pesquerías. Pero la parte interesante es esto que le llamamos nosotros una teleconexión. Es decir, este fenómeno no se queda solamente en la parte local por donde va tocando esta agua cálida, sino que hay como esta conexión con la atmósfera, pues hay una teleconexión que nos puede afectar, ¿no? De hecho, pues nos afecta más allá es un fenómeno ya de escala global. Entonces, pues, dependiendo de la región, va a ser que vas a esperar abundantes lluvias o pues sequías. El Niño de 2023 y 2024 ha sido uno de los más intensos jamás registrados. Trajo consigo un aumento de 2 grados Celsius por encima de la línea base de temperatura de las 2 décadas pasadas y agravó los efectos del cambio climático. Se dice que está en una fase cálida, que es el Niño. Cuando tenemos nosotros una medición, llevamos un índice y vemos que rebasa cierto número, cierto umbral, entonces definimos que es el fenómeno del Niño. Pero también puede tener una fase fría, que es la Niña, y que en donde tenemos lo contrario del Niño, ¿no? O sea, tenemos que las condiciones normales exacerbadas, ¿no? Si llovía, pues llueve mucho más. Si hay sequía, una sequía más extrema. Entonces, pues finalmente, pues esta conexión, ¿no? El fenómeno del Niño nos viene a decir que es importante también considerar el océano. Actualmente los océanos son en promedios 0.88 grados Celsius más calientes que en el año 1850 y las olas de calor marinas han multiplicado su frecuencia, duración y extensión. O sea, no, lo que tenemos nosotros como oceanógrafos es que tenemos que trabajar de alguna manera como un gran equipo, porque es un sistema muy vasto. Entonces, lo que tenemos son como una serie de instrumentaciones en diferentes sitios. Hacemos campañas de observación, a veces se pueden realizar cruceros oceanográficos, esos son muy importantes para tomar información in situ. En lo que respecta al fenómeno del Niño y la Niña, su relación con el cambio climático es un tema de investigación en curso. No obstante, algunos estudios sugieren que las temperaturas planetarias crecientes podrían estar intensificando sus efectos. Ambos guardan un vínculo con la formación de huracanes. El Niño los favorece en el Pacífico y la Niña en el Atlántico. El océano, como había mencionado al inicio, pues tiene una respuesta más lenta que la atmósfera. Sin embargo, en esta interacción, el proceso de intercambio de energía, pues si el océano es mucho más cálido y tiene mucho más energía que aportar a la atmósfera, pues por supuesto que la atmósfera lo absorbe y pues se alimentan estos huracanes de ello, ¿no? La respuesta que estamos viendo pues se han incrementado al menos en la última década, en los últimos 20 años, que hacemos una gráfica, se ha visto cómo se ha incrementado esa intensidad. También concuerda muy bien, hay muy buena correlación con el calor almacenado en los océanos. Pese a que los datos en tiempo real y los modelos a largo plazo definitivamente han mejorado el conocimiento que se tiene del océano, Laura Carrillo advierte que aún hay una tarea pendiente. Por parte de nosotros tenemos que entonces ahí incidir en cómo nuestras observaciones incidan mucho más rápido en lo que sería la política pública, en incidir en tiempos de respuesta, en sistemas de alerta, etc. Así como nos preparamos para los huracanes aquí en Quintana Roo, que ya hay todo un protocolo, yo creo que tenemos que generar ciertos protocolos también para los cambios que se avecinan. Yo creo que nos hace falta todavía mucho camino en ese sentido, que las escuelas incorporen la parte
de los estudios del OCEA, ¿no? De las ciencias oceánicas en sus escuelas, ¿no? Porque también eso es bien importante. Algo que no se conoce, pues simplemente no existe hasta que no ves la desgracia que te está pasando, ¿no? Y eso nos ha pasado y así a veces aprendemos un poquito medio a la mala. Entonces yo creo que antes de que nos ocurran fenómenos cada vez más catastróficos es bien importante difundir este conocimiento. Por nuestra parte también acercarnos también a quienes deciden las políticas públicas, ¿no? Y llevar una agenda apropiada para poder estar preparados para lo que viene. Gracias por acompañarme en Reporte Climático. Soy Iván Carrillo y este fue el episodio especial con el que iniciamos el 2025, un año en el que cada semana tendremos periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio.